Buenas tardes a todos nuevamente. En nombre de Terasis, IBM e Ingram, les damos la bienvenida a este evento. Les agradecemos el tiempo que se están dando para conocer más de los productos de IBM y pues del potencial que tenemos y los cambios que se vienen realizando en el portafolio para llegar a más y más clientes. Para nosotros es un honor que ustedes estén con nosotros. Ya la presentación la va a manejar Juan Carlos Gaitán en la parte de storage y Jairo Reyes en la parte de IBM Power. Los dejo con Leonardo Poveda de Terasis. Muchas gracias a todos. Wilson, muchas gracias. Un saludo a todos nuestros invitados. Muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo a escuchar, como dice Wilson, de las últimas tecnologías que desde IBM distribuimos en Terasis, temas de Power y Storage. En estas soluciones se apalancan parte de las soluciones que como servicio se presentan desde Terasis. Una de ellas, por ejemplo, puede ser el tema de teletrabajo, que ha sido una solución bandera de nuestra compañía. Y pues Terasis ha sido una compañía tradicionalmente IBM desde hace 14 años. Para nosotros es un gusto y un honor contar pues con Juan Carlos y con Jairo para que nos den un poco de su conocimiento y nos pongan al tanto de las tecnologías que tenemos, tanto en tecnología Power como en todos los almacenamientos de IBM. Reitero el agradecimiento a todos ustedes y de parte nuestra solo el compromiso para que al final de esta webinar estemos en contacto con ustedes desde nuestra parte comercial y lleguemos a determinar cuáles son los requerimientos o los proyectos que ustedes tengan a corto, mediano y largo plazo en las tecnologías que hoy pues nos van a presentar directamente desde IBM. Un agradecimiento a IBM y a Ingram que nos han acompañado para que esto sea posible y pues ya los dejo en compañía de Juan Carlos, que es nuestro experto en todo el tema de storage. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. ¿Están viendo todos mi pantalla? KPIs, alcánzalos más rápido, transformando tu negocio con IBM. Perfecto. Sí, todo bien. Sí, todo perfecto. Bueno, entonces, buenos días, muchas gracias. Vamos a tratar de ser muy ágiles. El día de hoy me acompaña Freddy García, él trabaja conmigo, él es la parte de preventa de la unidad de Storage Digital. Nosotros trabajamos para toda Latinoamérica y les vamos a hablar del tema de Flash, qué es lo nuevo que está pasando y yo quisimos darle como un esquema diferente a esta presentación, trayendo casos de usos. Voy a hablarles de estos 7 puntos. Voy a pasar muy rápido por los puntos 1, 2, 3 y 4 para irlos aterrizando y ya entrar a hablar del tema de casos de uso, qué clientes los están usando, este tipo de tecnologías, tanto Power como Storage. Y bueno, arrancamos. Entonces, primer punto, democratización de los sistemas de almacenamiento. Acá lo que yo quiero, el mensaje que quiero transmitir y que quiero que quede muy claro es que IBM está trayendo todos los beneficios que antes encontramos en los almacenamientos de rango alto o enterprise, como se llaman. Hoy en día lo encontramos en cualquier tipo de almacenamiento, ¿de acuerdo? Entonces, beneficios como disponibilidad de 6.9, aquí hablo de una sola controladora, tecnología flash, entendiendo un protocolo diferente, el NVMe, diferente al protocolo SAS, que es donde tradicionalmente se han desarrollado las tecnologías de almacenamiento, tecnología flash, el tema de compresión y encripción a nivel de hardware, todos los equipos habilitados para temas de multicloud, porque IBM entiende que los clientes son heterogéneos. No hay un cliente que sea 100% cloud o un cliente que sea 100% premise. Es una mezcla y ahí se mueve más del 95% de las empresas en el mundo. El tema de Storage Class Memory, que es una potenciación de estos equipos de almacenamiento, el software con el que vienen los equipos. Estos 6 beneficios, estos 7 beneficios que les estoy mostrando, los van a encontrar desde el almacenamiento rango entrada al almacenamiento rango alto. Es parecido a lo que hace Mercedes con sus carros. Antes encontramos determinados beneficios en los Mercedes clase S, que era el tope de gama. Hoy en día ustedes, un clase A, pueden encontrar todos los beneficios que tiene un clase S. Y eso es lo que está haciendo IBM, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que quería contarles acá. Para seguir,
Y acá, si quieres, Freddy, empecemos a hablar tú y yo, el tema de Flash Core Mode. Yo creo que esto es algo disruptivo, es algo a lo que el mercado se está encaminando y les voy a traer datos. IDC determina el tamaño del mercado de storage de Latinoamérica, les voy a hablar, en 800 millones de dólares. Eso es lo que mueve storage en Latinoamérica al año, en 2021. De esos 800 millones de dólares, 300 millones vienen en equipos flash. O sea, la tecnología está creciendo y se espera que para el 2024 esos 800 millones, más de 500 millones sean producto de Flash Core. A lo que voy es que la tecnología se está yendo para allá. Las empresas lo están demandando. ¿Por qué lo están demandando? Porque los mismos clientes lo exigen. Hoy en día nosotros como clientes no aceptamos una demora de horas. Nosotros necesitamos tiempo de respuesta inmediato. Y esto se logra con este tipo de tecnología, que garantiza tiempos de respuesta de microsegundos, ideales para hablar de soluciones de inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial se fundamenta en dos pilares básicos: procesamiento y almacenamiento. Cómo proceso más rápido y cómo almaceno más rápido, para ver si en algún momento me llego a igualar a lo que hace un organismo viviente, a lo que hace un cerebro. Cómo yo capto, analizo, entiendo las cosas y tomo decisiones inmediatas. Y esto se logra con este tipo de dispositivos. Entonces, yo creo que acá es muy importante que entiendan que IBM le está apuntando a esto fuertemente, y no solo IBM, el mercado. Y el mercado va para allá y el crecimiento así lo demuestra. Entonces, de acá, Freddy, no sé si quieras hablar del tema de la disponibilidad de los equipos, los componentes redundantes, algo muy rápido como para que se lleven una idea en lo que está IBM y en lo que están nuestros sistemas de almacenamiento. Claro que sí. Muy buenas a todos. Primero que todo, Freddy García, arquitecto de soluciones en Storas IBM. Básicamente, lo que estamos viendo en pantalla es un valor único de IBM. Es un módulo de almacenamiento llamado FlashCore. No es más que el NVMe de la industria potencializado. IBM lo que ha hecho es tomar este disco, ¿sí?, por llamarlo así, e incluirle unos circuitos adicionales para comprimir y encriptar la data a nivel de hardware, es decir, a nivel del disco como tal. El disco tiene unos procesadores internamente para realizar este trabajo sin penalizar o utilizar rendimiento de la caja controladora, llámese caché, procesador, etc. ¿Vale? Es muy interesante saber este valor único de IBM. Adicional a ello, además de comprimir y encriptar a nivel de disco, IBM ofrece una compresión, una garantía de compresión 2:1 utilizando este tipo de módulos. Sabemos que todo depende de la data, que sea más susceptible a compresión y demás, pero estos módulos van enfocados a aquellos clientes que tienen, por ejemplo, bases de datos altamente transaccionales, máquinas virtuales, y estas cargas son muy susceptibles a compresión. Máquinas virtuales pueden comprimir hasta un 70%, bases de datos hasta un 85%. Por eso IBM va a la fija con garantía 2:1 de compresión para este tipo de módulos. Ahora bien, en el mundo hemos tenido 0 incidencias de daños de Flash Core Módulo. Es un dato muy interesante para tranquilidad de nuestros clientes. Adicional a ello es el módulo NVMe con mayor capacidad en el mundo actualmente. Un módulo NVMe puede tener hasta 38.4 terabytes en un solo disco, teniendo todas las ventajas que acabamos de mencionar anteriormente. Eso es eso. Perfecto, súper. Voy a continuar. Esta lámina, ¿por qué me gusta traer la colación? Porque IBM almacenamiento, la unidad de almacenamiento de IBM no solo ofrece hardware, sino también ofrece software. Y eso nos permite hablar de soluciones, y lo más importante, estas soluciones son customizables a cualquier tipo de cliente. No tiene que ser un cliente 100% on-premise, puede ser un cliente 100% nube. No importa la nube donde esté, no importa los equipos que tenga, puede ser HP, Hitachi, Huawei, Dell, el que quiera. Entonces, lo que nosotros hacemos es mezclar componentes de hardware con componentes de software para llegar a una solución específica y atender un requerimiento puntual del cliente. Adicional a eso, vendemos todo el tema de conectividad, porque entendemos que el storage necesita conectarse a los hosts mediante algo. Unos equipos SAN o unos equipos LAN. Entonces nosotros también ofrecemos esto dentro de nuestro portafolio de almacenamiento. Y aquí les pongo el ejemplo de Flake. ¿Qué es Flake? Es una receta puntual donde sacamos Flash, que es lo que estoy resaltando en rojo y es la charla que estamos dando el día de hoy. Tecnología Flash, la unimos con cintas, nosotros lo llamamos tapes,
Y esa conjunción de esas dos tecnologías lo utilizamos o le ponemos un software que se llama el Archive que nos permite conjugar esas dos tecnologías y hablar de una solución en particular. Empresas de Media Entertainment lo usan. Ponen su serie o su película combinando estas dos tecnologías. ¿Por qué? Porque logran soluciones costo eficientes. Es mucho más barato una cinta que un flash. Y lo que hacen es un 10% del contenido lo cargan en flash, el otro 90% lo cargan en cintas y combinan esas dos tecnologías mediante el software. Para el usuario es transparente porque los primeros 10 minutos o el primer 10% del programa, al darle play al usuario, va a cargar flash, que es inmediato, mientras va subiendo el contenido de la cinta. Y a través del software conjugan esas dos tecnologías. Entonces, eso es lo que hacemos. Entonces, acá la tranquilidad es, podemos llegarle a cualquier cliente y podemos encontrar soluciones costo eficientes. IBM no es costoso y estamos trabajando en eso desde el año pasado con la estrategia del OWEN, donde estamos comunicando que IBM vende, haciendo la analogía a las empresas de celulares, IBM vende celulares desde $40. Ya si el cliente necesita un smartphone, necesita ponerle un seguro, necesita ponerle un plan de datos, X o Y, ok, el celular le puede costar $700. Pero queremos que el mercado entienda eso, no son soluciones costosas. Entonces, en eso estamos. En la siguiente lámina les muestro en colores, haciendo también la analogía al tema de impresión. Mezclando esos tres colores, el rojo, el verde y el azul, podemos llegar a cualquier tipo de combinación o de sabor que el cliente pueda requerir. Y una de esas tecnologías es Flake, o de esas soluciones, de esa receta en particular, que es lo que ya les hablé. ¿De acuerdo? Y miren que en todas las recetas está presente el tema de Flash. Yo creo que Flash es muy importante. Flash llegó para quedarse y Flash está dando soluciones costo eficiente a cualquier tipo de empresas, porque tiene toda la aplicabilidad del mundo. Y ya más adelante les vamos a mostrar los casos de uso y lo que está pasando. Bueno, esta lámina nos gusta mostrarla para que ustedes vean lo que está pasando en el mercado. ¿Qué está pasando en el mercado? Los dos primeros componentes, discos tradicionales, discos rotacionales fundamentados en protocolos SAS. Aquí estamos hablando de los discos duros, los hard disk drive, de las diferentes velocidades que ustedes conocen, 7200, 10000, 15000. Después vienen los discos de estado sólido, también sobre protocolo SAS. Y ya entramos al tema del protocolo NVMe. En NVMe tenemos discos de estado sólido. Este digamos que es como el estándar de la industria. E IBM se fundamenta en estos últimos dos, ¿de acuerdo? Que es discúlpenme que aquí no puedo, ya, que es el Flash Core Module, que es el que les hablábamos, que IBM ha desarrollado y ha mejorado el NVMe de estado sólido de la industria, lo ha mejorado con componentes internos que nos permiten hablar de compresión y encripción a nivel de hardware sin degradación de performance. ¿Por qué es importante esto? Porque en un mismo espacio físico podemos meter más capacidad, más cantidad de data, que es lo que necesita la gente, ¿no? Y las empresas. ¿Cómo meto más en menos espacio? ¿Cómo logro economías de escala en un data center? Y el Storage Class Memory, que es un turbo que nos permite tiempos de respuesta por debajo de los 100 microsegundos. Entonces, digamos que en esto es en lo que nos movemos. Pusimos acá los equipos. Nosotros hemos simplificado el portafolio. Cuando oigan hablar de 5000, son equipos que tenemos para rango de entrada y rango medio. Tenemos la línea 7000 y tenemos la línea 9000. ¿De acuerdo? La línea 5000 tenemos dos componentes, el 5015 y el 5035, que están fundamentados en este tipo de tecnología, que se sigue dando hoy en día, pero va a tender a desaparecer. Y eso es lo que dice IDC. De los $800 millones que yo les decía que mueve storage en un año en Latinoamérica, 50 millones es lo que representa este tipo de tecnología. Y va bajando. Lo que está subiendo es el consumo de flash. Bueno, y aquí están los equipos en los cuales está presente este tipo de tecnología. No sé, Fred, si quieres agregar algo o seguimos a la siguiente diapositiva, porque no quiero hacer esto un tema de bit y byte, sino que se lleven el mensaje de precio, performance y que le pegamos a cualquier tipo de cliente. Claro que sí, Juan, de acuerdo. En la siguiente chart, si quieres pasamos a la siguiente. Sí, Okay. vemos el portafolio de Flash System, ¿sí? Como Juan lo mencionaba ahorita, tenemos un almacenamiento de entrada que es la línea 5000, almacenamiento de rango medio, que yo diría que el de rango medio tiende a ser de rango alto si lo comparamos con otras marcas, que es el 7200, y el tope de gama, que es el 9200.
más allá de las características interesantes que ha mencionado Juan a través de esta presentación, lo que le da vida también a cada una de estas soluciones de almacenamiento es el microcódigo, ¿sí? El sistema operativo que tiene cada una de estas cajas, llamado Spectrum Virtualize. El Spectrum Virtualize lo que nos permite es gestionar el almacenamiento, crear los volúmenes, mantener la réplica, externalizar inclusive almacenamiento de la competencia para darle vida a esos almacenamientos. Por ejemplo, un almacenamiento de la competencia de otra marca no comprime, el Virtualize le inyecta el software de compresión, si no replica, puede inyectarle ese feature de replicación, no solo en almacenamientos IBM, sino de otras marcas. Es muy interesante, son valores únicos que tiene IBM. Adicional a ello, cada solución de almacenamiento viene con un monitoreo proactivo a nivel de cloud de IBM llamado Storage Insight. Cada cliente que adquiera cualquiera de estas soluciones de storage puede monitorear de forma proactiva su almacenamiento o su granja de almacenamientos para sugerir mejores prácticas. Si de pronto hay alguna anomalía o quiero poner un ticket de soporte, lo puedo hacer fácilmente desde la consola de gestión. E incluso IBM se da cuenta de qué está pasando con el almacenamiento. Y si de pronto, en un caso tal que haya alguna anomalía en algún hardware, IBM sabe que hay una anomalía y atiende el servicio proactivamente. Entonces es muy interesante nuestro portafolio de Flash System. Adicional a ello hay un tema muy importante, el RAID que maneja IBM. IBM, la competencia, o de hecho IBM hasta hace algunos años, manejaba lo que es el RAID tradicional. Recordemos, un RAID 1, RAID 10, RAID 5, RAID 6, todos estos arreglos que ustedes conocen. Lo interesante aquí es que IBM desde hace un tiempo ya no está utilizando RAIDs tradicionales, sino RAIDs distribuidos. Un RAID distribuido es un 20% mayor en rendimiento que un RAID tradicional, y adicional a ello, cuando se va a reconstruir un arreglo, por ejemplo, se agregan nuevos discos al almacenamiento y se necesita reconstruir ese arreglo, esa reconstrucción en un RAID tradicional puede demorar un día, con un RAID distribuido puede demorar hasta 3 o 4 horas. Entonces, es nueva tecnología no solo a nivel de hardware, sino la parte lógica para crear esos volúmenes de almacenamiento. Vale, pues continuamos. Dos mensajes importantes. Cuando les hablaba del portafolio, que está compuesto por hardware y software, y que la combinación de esto nos permite hablar de soluciones y pegarle a cualquier tipo de cliente, no significa que nosotros tengamos que vender o debamos vender software y hardware unido. Podemos vender solo software. De hecho, nuestro software es compatible con cualquier tipo de fabricante del mercado. A lo que voy es, el software permite potenciar infraestructura que ya tenga el cliente, sea o no IBM. Algo importante con esta familia de Flash es que el software de Virtualize y el software de Insight, Virtualize que nos permite virtualizar no solo ambientes heterogéneos que estén on-premise, sino también nubes, y el Insight que nos permite gestionar de una forma más inteligente estos equipos, y no solo estos equipos, cualquier otro equipo que pueda tener el cliente, e incluso llegar hasta conectividad SAN. Este tipo de software viene incluido en las cajas, desde la 5015 hasta la 9000, viene incluido estos dos software. Esto es bien importante porque hay otro tipo de empresas, otros competidores, que cobran por separado, hardware tanto, software tanto, y empiezan a cobrar cada funcionalidad por separado. Otro aspecto importante, ¿se acuerdan cuando les hablaba de las tecnologías de discos que tenemos? Me voy a volver solo un chart muy rápido. Miren estos últimos tres, NVMe estado sólido, el de la industria, el Flash Core Module y el Storage Class Memory. Estos tres tipos de tecnología, nosotros lo podemos combinar en esta 5200. ¿De acuerdo? Otros fabricantes tienen que poner controladora para cada tipo de tecnología. Si necesitan poner Storage Class Memory, tienen que comprar otra controladora. Lo que está haciendo IBM es conjugar este tipo de tecnologías en un solo cajón. Noten que el 5200, la disposición de los Flash Core Module es horizontal, ya no es vertical. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que en los data center hay mucho desperdicio de una unidad. Este que está acostado mide una unidad de rack. Los que están parados son 2 unidades de rack. Y en esta sola unidad de rack podemos meter 12 Flash Core Module, cada uno de 38,4 teras. Si multiplican esto nos da un poco más de 400 teras efectivos.
sin hablar de compresión. IBM garantiza compresión 2:1. Nosotros somos muy buenos guardándonos los secretos. A IBM no le gusta decir lo bueno que tiene, pero yo creo que hay que explotarlo. La garantía de 2:1 es lo mínimo que ofrece IBM. Somos muy conservadores en eso. Pero si analizamos el tipo de data, podemos tener un ratio mayor, porque esta máquina no solo aguanta compresión, sino también de duplicación. Eso es lo que conocemos como el DRP, el Data Reduction Pool. Y estoy seguro que acá podemos llegar a factores de 3:1, 4:1, 5:1. En otras palabras, acá podemos albergar fácilmente más de un peta en una sola unidad RAM. ¿Listo? Seguimos. Esta es básicamente lo mismo que explicamos en la lámina anterior. Lo que estamos mostrándole es, miren la parte morada de abajo, el software de Virtualize más el Insight viene incluido en todo tipo de máquinas. Y todas estas máquinas están habilitadas para ambientes híbridos. Esto es bien importante porque entendemos que los clientes son así. ¿De acuerdo? Son habilitados o son capaces de hacer multitenancy porque el tema de virtualización está presente y porque las empresas están optimizando al máximo las inversiones que tienen en tecnología. Y el multitenancy nos permite hablar de eso. Tener subdividido mi apartamento en varios pisos y arrendar cada apartamento, por así decirlo. Bueno, temas de replicación de 2 o más sitios. Eso es lo que está haciendo IBM. Y como les digo, el tema de precio, la verdad, está muy competitivo. Bueno. Virtualize, yo creo que ya lo quiero pasar ya rápido al caso de uso, pero ¿para qué nos sirve Virtualize? Para que el cliente pueda virtualizar no solo lo que tiene en su almacenamiento, sino lo que pueda tener en su data center, en almacenamientos de cualquier otro fabricante y también virtualizar lo que pueda tener en nube. Bueno, el Virtualize nos permite tener cosas adicionales como solo la virtualización y una de esas era poder comprimir. Esto es una compresión por software, es una compresión complementaria a la que da el Flash Core Module a nivel de hardware. Si solamente vendemos el software, le podemos decir al cliente por qué no potencia la infraestructura que ya tiene. Si usted tiene una granja de servidores HP, pongámosle una capa de Virtualize y con esa capa vamos a poder meter más data en esos equipos o en esos servidores de almacenamiento HP que usted ya tiene. ¿De acuerdo? Y no tiene que salir a comprar disco adicional HP, sino que puede optimizar esto. Bueno. Y el Storage Insight básicamente lo que hace es una gestión inteligente de estos sistemas de almacenamiento y utiliza un repositorio de data que tiene IBM a nivel mundial, donde están todos los equipos de esta familia conectados, informando qué está pasando, cuál es el último nivel de microcódigo, cuáles son los fixes más recomendados. Nos permite hacer inteligencia sobre esta información y poder recomendarle al usuario mejores prácticas. ¿Y esto para qué? Pues para que ustedes tengan al administrador de almacenamiento haciendo cosas de pronto más importantes que simplemente mirando cuánto espacio tengo asignado, si ya cumplí el umbral de capacidad que tengo asignada y bueno, ese tipo de cosas que es como el día a día de los administradores de almacenamiento. Listo. A ver si esto se mueve. Ok, yo creo que centremos en la imagen de la izquierda, pero lo que les hablaba hace un rato. Si hablamos de inteligencia artificial, nos fundamentamos en dos conceptos que están en la base de este nuevo concepto y es procesamiento y almacenamiento. Y las soluciones de inteligencia artificial cada vez demandan más procesamiento o un procesamiento mucho más eficiente, así como un almacenamiento mucho más eficiente. Y la aplicabilidad de esto es para todo. Bancos, retail, empresas manufactureras, etcétera, etcétera. Yo creo que con este ejemplo que ustedes están viendo, los carros atravesando y un peatón que está cruzando por la cebra, lo que nos permite esto, y es en lo que está trabajando IBM en ciudades inteligentes, es cómo poder predecir cosas, cómo podernos mover de una manera más rápida ante un posible incidente. Si la persona se cruzó la luz en rojo, no pisó la cebra, puede haber un posible accidente, pues yo alerto a los hospitales más cercanos y a las autoridades más cercanas porque necesito que se desplacen inmediatamente para reaccionar a tiempo. Esto también puede ser aplicable a los bancos. Si yo le enseño a mi sistema a pensar que una persona que entre con la cara encapuchada o que saque una pistola es un atraco, inmediatamente yo llamo a la policía, puedo ahorrar segundos o tiempo valioso para prevenir un posible atraco. ¿De acuerdo? Y tiene más usos. Temas de supermercados, o piensen en una tienda como Gap. Si yo en esta tienda como Gap tengo una solución de reconocimiento facial y yo veo entrar a
Wilson, por poner un ejemplo, y sé que Wilson viene vestido de tal manera, sé que Wilson está presente en Facebook o en Instagram, que este es el grupo de amigos de Wilson, que a Wilson le gusta este tipo de trago, que le gusta vestirse de esta manera, que usa cierto tipo de reloj. El conocimiento que tengo de Wilson va a ser diferente y voy a poder tener una relación mucho más estrecha con Wilson a la que solo tengo o que tenía hace unos años utilizando una base de datos tradicional. Solamente con saber que Wilson tiene 40 años, que su cédula termina en 5, que vive en tal sitio, que es estrato X. No, acá tengo un tema que me permite tener un tema mucho más afianzado y es lo que las empresas están abordando. Cómo retengo a mis clientes, cómo los conozco mejor y cómo establezco una mejor relaciones con mis clientes. Y ya pues para ir acotando, no sé si se acuerdan la imagen que les mostraba de los colores, el rojo, el verde y el azul. Hay un pilar que nosotros llamamos almacenamiento para inteligencia artificial o para Big Data. Y quiero traer el caso de Mercedes. El Mercedes-Benz Stadium en Estados Unidos quería tener una experiencia de usuario diferente. Quería hacer que los aficionados a cualquier tipo de evento, generalmente este estadio es muy reconocido por temas de Super Bowl y es un gran estadio, es un estadio que aguanta más de 70,000 espectadores, quería tener una vivencia diferente del cliente y quería que el cliente volviera al estadio y que volviera apoyado con una plataforma tecnológica detrás que le permitiera al usuario tener o saber cuáles eran los puntos de comida más cercanos, cuáles eran los baños, cuál era el equipo que iba a jugar, estadísticas, conectarse en línea, o sea, tener en realidad una experiencia diferente. Y esto se logra con Flash y con Power. ¿Por qué? Porque necesitan procesamiento y almacenamiento para que este estadio se vuelva inteligente y pueda tener a toda esa gente consumiendo más productos, más servicios y que se encariñen más con el hecho de ir a ver un partido o un Super Bowl. Bueno, lograron consolidar, porque lo que antes hacían con muchos equipos, lo consolidaron en pocos equipos y lograron un performance mayor. Bueno, ese es un caso de uso. Otro caso de uso, una empresa manufacturera de Europa y lo que hace acá es reconocimiento e inspección visual en su cadena de suministro para detectar de manera rápida piezas defectuosas. Y esto le pega a optimización de procesos, reducción de costos, cumplimiento de contratos, porque si es una empresa manufacturera tiene que cumplir con entregar determinados productos con determinados estándares de calidad a su cliente. Y si no lo hace, pues puede verse afectado por temas de penalidades. Entonces, este tipo de soluciones a lo que ayuda es a eso, que las empresas se muevan de una manera muy rápida. Bueno, otros casos. HANA. HANA demanda demasiado caché, HANA demanda demasiado procesamiento, demasiado almacenamiento. Estos equipos, aparte de entregar el performance que yo les digo, también nos permiten hablar de holguras. Y yo creo que cuando entramos al mundo de SAP, es muy importante tener esas holguras, porque los dimensionamientos no siempre son exactos. Siempre hay un desfase. Y generalmente el desfase necesita más procesamiento y almacenamiento. ¿Por qué no? Porque es que no consideramos el ambiente de testing, por poner un ejemplo, o no consideramos que el Día del Padre era un pico de alta transaccionalidad y pues necesitamos más procesamiento y más almacenamiento. Entonces, este tipo de equipos permite hacer esto. Bueno, entonces acá hay un ejemplo de un grupo mexicano, Grupo Zapata, ¿de acuerdo? Y lo que hacen es cómo logro yo obtener un mejor precio en mi cadena de suministros, porque sé que los precios constantemente están cambiando y entre más rápido yo identifique esto, yo puedo tener una posición negociadora mucho más fuerte con mis proveedores, con mis clientes. Y esto lo lograron con esta solución de Flash. Otro ejemplo, Porro, también mexicano, una editorial gigante, pero estaba teniendo problemas de lealtad de clientes, porque en promedio vende más de 500,000 o tiene más de 500,000 libros, 500,000, se me fue la palabra, 500,000 referencias de libros, pero muchas veces el inventario no estaba actualizado al 100%. ¿Qué pasaba? Que Wilson entraba y iba a buscar 100 años de soledad, le decía que estaba disponible, lo compraba y a los 2 días, que era cuando le debía llegar, le decían, señor Wilson, discúlpeme, pero es que no tenemos 100 años de soledad, estaba agotado. ¿Qué va a pasar? Que Wilson va a decir, olvídese, me voy para Planeta. Y se acabó, porque así actúan los clientes hoy en día. Y si las empresas no se toman en serio el tema de reaccionar de una manera rápida, pues lo va a hacer el competidor. Bueno,
Otro último caso, Hyundai, también cadena de suministro. Hyundai está entrando con mucha fuerza en el mercado hindú y en el mercado pakistaní. Gigantes, pero necesita vender unidades muy rápido, necesita encontrar eficiencias en su cadena de suministro, necesita tener un time to market inmediato. Y esto lo han hecho gracias a este tipo de soluciones. Con eso, pues concluyo la presentación. Les agradezco mucho. Creo que las preguntas las pueden anotar por el chat o si me quieren interrumpir o al final, como ustedes quieran. Y ya le doy la palabra al siguiente expositor. Muchas gracias, Juan Carlos. Efectivamente, las preguntas las pueden enviar todos nuestros clientes por el chat. Jairo, si quieres, vas cargando tu presentación mientras vemos si llega alguna pregunta. Listo, muchas gracias. Que pena con ustedes por el retraso. Bueno, mi nombre es Jairo Reyes, es el gerente de producto de la línea de servidores para Colombia y Centroamérica. Hoy vamos a hablar de un tema que es bien interesante y que va muy de la mano con lo que venía comentando Juan Carlos, y es el uso de nuevas tecnologías para dar respuesta un poco a los retos que tienen hoy las compañías y pues, que tiene el mercado en general. Básicamente la idea es el uso del open source. Normalmente nosotros hacemos referencia al Linux como el abanderado de ese open source, pero normalmente detrás de él hay muchos productos de software y muchas herramientas que nos van a poder ayudar, particularmente en estos momentos que estamos buscando reducir los costos y ser más ágiles, herramientas que nos permiten a nosotros, de alguna manera, pues adaptarnos a estos nuevos formatos de la digitalización de las empresas y el modo de las multinubes híbridas. Entonces, IBM, particularmente en su línea de Power Systems, pues, ha adoptado muchas de estas tecnologías que vamos a ver en el transcurso de estos 20-25 minutos de la forma como lo estamos ejecutando. Este es un primer paso y es demostraciones que entregan hoy por hoy los analistas en función de las estrategias o de los grandes proyectos que las compañías están abordando en función de alguna manera mitigar el impacto en los costos y mitigar un poco el impacto que ha habido en la parte de la economía y asimismo proyectar sus organizaciones hacia ambientes o hacia tecnologías mucho más innovadoras que reduzcan los costos de forma adecuada. Temas como inteligencia artificial, temas como la analítica de datos en forma avanzada, el tema obviamente de la nube, el Internet de las cosas, está asociado mucho a lo que veíamos ahorita de almacenamientos no estructurados, el uso de nuevas herramientas, videos, cámaras, etcétera, y obviamente la transformación digital, que es el punto focal de de todos estos elementos. Hoy probablemente, cuando Gartner haga otra vez estudios de este estilo, algunas de estas probablemente van a cambiar de prioridad, etcétera, pero con seguridad nos estaremos moviendo dentro de esas 5 tecnologías. Si vemos las 5 tecnologías, vamos a encontrar algo en común, y es que si vemos dentro de ellas aquellos ambientes tradicionales que nosotros conocíamos en ambientes de bases de datos, en ambientes de aplicaciones, en tecnologías, pues ya no son los mismos, se usan otro o se busca usar otro tipo de tecnologías y otro tipo de arquitecturas. Muchos de ellos nacieron en las nubes y ahora que es necesario también ejecutarlo en formato en casa, pues deben adaptar ese tipo de funcionalidad. Otra visión de este mismo formato es el hecho de la coexistencia, ¿no? Muchos proveedores de tecnología buscan mencionarle a los clientes o mencionan a los clientes la necesidad de hacer este tipo de actividades de forma muy rápida y de que deben ir hacia las nubes públicas en forma inmediata. La presión hacia la nube pública o el hecho del uso de la nube pública pues es una realidad, no podemos negarlo en absoluto, pero también tenemos que ser conscientes que eso no puede ser inmediato. Entonces, hoy lo que hacemos es mezclar estas tecnologías e ir evolucionando en el tiempo entre las tecnologías, digamos, de casa o las tradicionales y las nuevas. Y esa adopción requiere arquitecturas que sean capaces de hacer este uso, ¿no? De hacer este tipo de combinación de una forma adecuada, sin que impacten los costos de las organizaciones y sin que impacte las arquitecturas, haciéndonos generar gastos adicionales y probablemente cometer errores, porque pues muchas de estas tecnologías hablan de los conceptos ágiles y los conceptos ágiles hablan de cometer errores, corregirlos rápidamente
y avanzar. Entonces, al cometer los errores, pues obviamente la idea es que sea mínimo el impacto económico de esos errores para que podamos corregirlos rápidamente. Entonces, la proyección en el tiempo amerita que a hoy las organizaciones están en una mezcla todavía muy incipiente del uso de la nube pública en forma, digamos, masiva para, por ejemplo, aplicaciones core o aplicaciones complejas, y sí por el uso más bien de una mezcla entre las dos. Entonces, IBM también trata de abordar, y vamos a ver cómo, este tipo de necesidades dentro de las organizaciones y la coexistencia de las aplicaciones dentro de las arquitecturas tecnológicas. Y parte digamos, de ese afán de IBM es el tema de la inversión. O sea, no es gratuito el hecho de que IBM invierta en esta tecnología. Por el contrario, y aquí se hace ver lo que ocurrió al comienzo de esta década y que continúa todavía en estos momentos, y es la gran inversión económica que IBM está haciendo en las tecnologías del open source y del Linux. Muchos de nuestros productos de software, de las capas de software de IBM, fueron convertidos rápidamente a ambientes, por ejemplo, de contenedores, para poder adaptarse a los temas del open source y también el tema de las multinubes híbridas. Aquí solo unos exponentes, el tema de Watson, que es uno de nuestros abanderados en el tema, digamos, de analítica avanzada, fue desarrollado para ambientes de open source y temas de Linux. Todos los ambientes abiertos de OpenStack, KVM, ambientes de desarrollo en las nubes, y asimismo, pues ambientes de desarrollo, pues son ejemplos de cómo IBM ha estado desarrollando ampliamente, tanto en el tema del software como en el tema del hardware, para poder ampliar el ecosistema abierto y asimismo donar muchas de las patentes y mucho del desarrollo a temas como el kernel de Linux o a aplicaciones y herramientas que se utilizan hoy en forma amplia, digamos de forma abierta, ¿no? En conceptos de suscripción más que en temas de compra de software. Entonces, estos son algunos de los ejemplos de cómo la tecnología no solo nos reta hoy a que tomemos acción sobre este tipo de tecnologías, sino que tenemos el apoyo y el soporte de compañías como IBM para poderlo abordar de una forma adecuada, sin inconvenientes. El tema de apertura es un tema bien interesante. Hasta hace, no sé, unas décadas considerábamos que productos como Intel eh, eran productos que podían ser considerados abiertos, y muchas de las arquitecturas eran desplegadas en ambientes x86 para ser considerados como temas abiertos. Asimismo, usábamos productos como Windows y considerábamos que eran productos abiertos. Hoy, después de varias décadas, ya todos somos conscientes de que este tipo de tecnologías no son tan abiertas. Aquí algunos de los ejemplos, inclusive empresas como Intel, abanderada pues del tema de x86, ha tenido varios inconvenientes para poder soportar el impacto de la creación de nuevas tecnologías, el desarrollo de procesadores adicionales como ARM, las mismas demandas y afectaciones que le tiene puestas hoy AMD y otros desarrolladores de procesadores, porque la tecnología como tal nunca se puede centrar en un solo producto. Y si bien es lo que ya podríamos llamar un estándar de facto por la volumetría, también todos somos conscientes de que es altamente probable que en las próximas décadas y de pronto en los próximos años tengamos la necesidad de cambiar estas tecnologías. Hoy la llegada de tecnologías como la inteligencia artificial, el tema de aceleradores con GPUs, inclusive la computación cuántica, son herramientas o alternativas a los procesadores tradicionales. Y todos esos nuevos desarrollos están desplegados o han sido desplegados para ambientes de open source. Entonces, pensar en el open source y pensar en Linux es un tema clave dentro de las organizaciones. IBM, ¿qué está haciendo? ¿Qué ha hecho en este proceso? Pues se ha convertido en una alternativa. Aquí solamente algunas de las herramientas, las opciones que han surgido hoy, pero en muchos casos el desarrollo de las tecnologías de IBM permite tener y poder llegar hoy a tener tecnologías como Power 10, que es una tecnología que fue desarrollada o ha sido desarrollada en un ambiente comunitario. Hace ya tal vez 5 o 6 años IBM abre digamos, el espectro del desarrollo de los procesadores, no, perdón, más, hace casi ya 10 años, porque esto es utilizado en los supercomputadores de esta década. Abre el desarrollo de los procesadores a un ambiente comunitario, se llama Open Power,
en donde inicialmente empresas como Google, como Nvidia, como Mellanox e IBM buscan ampliar las posibilidades de la tecnología de cómputo y en ese afán crean esta organización. Hoy más de 300 organizaciones, 300 empresas trabajan mancomunadamente en el desarrollo de nuevas tecnologías de procesamiento de hardware y asimismo de software para que en formato comunitario podamos nosotros llegar a ambientes de amplia distribución. En el caso de IBM, IBM desarrolla los procesadores. Como les comentaba, el desarrollo de Power 9 surge sobre estas tecnologías. Power 10, que es nuestra nueva generación, también surge sobre estas tecnologías y siempre busca la apertura en el desarrollo del hardware y el software. Y esa apertura, pues, en formato comunitario, obviamente está fundamentada en ambientes de desarrollo de aplicaciones, todas en formato abierto, que le den a nuestros clientes la posibilidad de reducir los costos y ampliar las opciones para sus organizaciones. Y asimismo puedan emprender estos proyectos de transformación digital y la integración con las nubes públicas de una forma mucho más pausada, que es básicamente el objetivo que se logra con este tipo de tecnologías. No solamente es el desarrollo en los procesadores, no solamente es el desarrollo en los ambientes de aplicación, sino también la creación de un ecosistema muy fuerte de aplicaciones y desarrolladores que buscan en forma independiente tomar provecho de las ventajas de los procesadores Power y asimismo de este ecosistema abierto del mundo Linux y obviamente de todo el open source. El mensaje, digamos, de este tipo de imágenes es poderle decir a nuestros clientes, en este caso ustedes, obviamente, que pueden tomar provecho de estas tecnologías de forma ya empresarial sin ningún inconveniente. Hoy hay ejemplos claros de este tipo de arquitecturas, como por ejemplo las bases de datos de HANA, el ambiente de SAP. SAP en sus nuevas versiones, SAP for HANA, etcétera, o SAP, digamos, en las arquitecturas nuevas de sus productos, están desplegadas y desarrolladas totalmente sobre ambientes Linux y son ambientes totalmente, digamos, empresariales de misión crítica. Aquí solamente algunos ejemplos, no solo de aplicaciones, sino también de bases de datos, de ambientes de middleware, que muchos de ustedes ya han escuchado, ¿no? Tecnologías como Hadoop, tecnologías como bases de datos abiertas, tecnologías ya de aplicaciones, pues son, digamos, las herramientas que hoy están utilizando las grandes empresas y todos ustedes los animamos como nuestros clientes a que las aborden y las puedan de alguna manera probar porque se convierten realmente en esa herramienta que permite no solo las transformaciones de la organización, sino la reducción de los costos que tanto estamos buscando y la llegada al uso completo de las funcionalidades de las multinubes híbridas. Para ello, Power, ¿qué ha hecho? Entendiendo que las aplicaciones y que corren ahora en Linux son de misión crítica, pues lo que hemos estado buscando es mantener las capacidades de disponibilidad que se tienen en los ambientes Power para llevándolas a estos ambientes de tipo abierto, open source. Aquí vemos algunas de las características que podemos tener adicionales en capacidades de disponibilidad que no se tiene en ambientes x86. Esto es bien importante y bien interesante porque, como por ejemplo lo mencionábamos en el ambiente de almacenamiento, IBM no porque reduzca los precios, no porque logre llegar a mercados, llamémoslos más pequeños o de necesidades menos grandes a nivel de volumetrías, por ejemplo, no por ello sacrifica disponibilidad, no con ello sacrifica ventajas tecnológicas. Al contrario, buscamos que en esos equipos, aún considerados de entrada por su precio o por sus capacidades a niveles de pronto de escalabilidad, no pierda sus capacidades de seguridad, de disponibilidad, de servicio, que son tan claves para las organizaciones. Porque no importa el tamaño de la organización, todas tienen aplicaciones críticas y merecen y deben tener niveles de servicio de múltiples nueves, de tener niveles de servicio de misión crítica y con niveles de servicio, digamos, de mano de obra o de hardware de ese nivel. Entonces, IBM mantiene esas capacidades aún en estos equipos que aunque son considerados de abiertos y, digamos, de open source, pues no con ello quiere decir que estemos eliminando nada de funcionalidad.
Un punto importante, qué pena, se me pasó. Un punto importante siempre es el desempeño. Entonces, en el performance siempre los comparan y es uno de los puntos, digamos, claves de IBM con las tecnologías Power. Siempre ha sido nuestra bandera fundamental en los ambientes críticos de sistemas operativos propios como IX o IBM i, pero también es crítico o es clave en estos ambientes que son ahora de Linux. Vemos, por ejemplo, a mano en la parte superior izquierda, cómo generación tras generación hemos aumentado el desempeño de nuestras tecnologías. Hemos logrado siempre aumentar las capacidades de desempeño, por ejemplo, por núcleo de procesamiento, dándole a nuestros clientes un beneficio superior en el tema de aplicaciones, de licenciamiento, si se requiere por licenciamiento, pero ahora, por ejemplo, en el tema de escalabilidad para bases de datos en memoria o para tecnologías como veíamos antes, de analítica avanzada, en donde se requiere gran capacidad de cómputo. En los ambientes x86, lo que normalmente hemos visto es la ampliación gigante en la cantidad de núcleos de procesamiento, pero que no conlleva realmente una ampliación en el desempeño por core, sino la ampliación, digamos, en el desempeño por servidor, que a veces incorpora o involucra crecimientos en licenciamiento o falta, o digamos, más que ello, pérdida, digamos, como el retorno de la inversión. ¿Por qué? Porque a veces hay mucha capacidad desperdiciada por el hecho de no poder crear ambientes realmente virtualizados o ambientes que aprovisionen adecuadamente, digamos, el desempeño de la memoria o el desempeño del procesador y que requieren mayor cantidad de núcleos que en muchos casos se desperdician por no tener otras tecnologías que los aprovechen. Entonces, eso es un punto importante. Otro punto importante en la parte superior derecha es las capacidades del servidor. O sea, si bien el servidor, por ejemplo, o nuestros procesadores tienen capacidades superiores, por ejemplo, el tema de múltiples hilos, lo voy a dar más adelante, también tienen la capacidad de tener mayores anchos de banda hacia la memoria y obviamente mayores anchos de banda hacia los ambientes de I/O, que sacan provecho de tecnologías como las que veíamos en el almacenamiento, en donde tecnologías como Flash, casi tener a velocidades casi de memoria, pues la idea es que los anchos de banda permitan que esa velocidad sea realmente aprovechada por los servidores y eso hace Power. Todas estas tecnologías se traslucen o se trasladan directamente hacia los ambientes Linux y hoy lo tenemos de forma muy amplia. ¿Cómo lo podemos probar en ambientes, digamos, de benchmark tradicionales de mercado, como por ejemplo el de SAP, lo mencionábamos para SAP y SAP HANA, en donde se puede demostrar fácilmente que estas tecnologías pueden desarrollar hasta casi o más de 2 veces el desempeño que ambientes x86 tradicionales? ¿Y cómo lo logramos? Y aquí me voy a la mano derecha inferior, a través de tecnologías como el paralelismo. Hoy sabemos todos que el tema del multihilo es clave para mejorar el desempeño de las aplicaciones, tanto las aplicaciones normales como inclusive de las bases de datos, de los ambientes paralelos, digamos, de bases de datos en memoria o de bases de datos no tradicionales como las que hemos hablado anteriormente, ambientes como Hadoop, etcétera. Pues bien, IBM puede proveer en ambientes Power hasta 8 hilos por cada core, lo cual crea un nivel de paralelismo y un nivel de concurrencia muchísimo más alto, 4 veces más alto que lo que puedo lograr en x86. Entonces, este tipo de tecnologías hacen que yo pueda tener eh, una eficiencia mucho mayor en el hardware que tengo actualmente, logrando obviamente reducir los costos, no solamente del software con el uso de tecnologías open source, sino de la infraestructura tecnológica, llevando a nuestros clientes la posibilidad de realmente aprovechar estas capacidades y de sacar provecho de los nuevos ambientes. Porque esto es crítico, muchos dirán, no, con la llegada de las nubes, este tipo de cosas de pronto ya no es tan importante. Muy por el contrario, sigue siendo clave. Se estima que el 75% de las aplicaciones va a ser desarrollada nuevamente en las empresas. Aunque estos desarrollos inicialmente pueden que nazcan en las nubes públicas, también está demostrado que usos permanentes de las nubes públicas generan costos superiores inclusive que al on-premise. Entonces, en muchos casos, una combinación de ambos espectros, ya sea por regulaciones, por capacidades, por costos, hará que yo tenga ambientes en on-premise y ambientes en la nube pública. En cualquiera de los dos, Power es una alternativa para Linux. Tenemos Power en las nubes públicas, tenemos Power en las nubes en casa y podemos hacer una combinación completa de este tipo de tecnologías para que nuestros clientes puedan realmente aprovechar esta transformación digital
que es un tema que hoy ya es una necesidad y una obligatoriedad. ¿En qué casos de uso? En casos de uso como los que tenemos acá, la transformación de las aplicaciones tradicionales, de bases de datos tradicionales en donde yo pago por core, donde tengo que pagar por una infraestructura muy cerrada, a ambientes de bases de datos, por ejemplo, que se pagan por suscripción, que no importa la capacidad de cómputo, que a veces ni siquiera es por usuario, en algunos casos simplemente por socket o por capacidades de hilos o cosas por el estilo. Entonces, en esos ambientes, en esos cambios en donde yo voy por suscripción y paso de un ambiente al otro, puedo usar Power, porque Power me entrega no solo mayor potencia, sino mayor eficiencia, mayor cantidad de hilos por cada core, lo cual me va a permitir poder tener mayores ambientes, mayor cantidad de ambientes en menos espacio, en menos hardware. Y obviamente tener las ventajas de estos nuevos desarrollos que tratan, digamos, de hacer una respuesta a la ineficiencia que puedo llegar a tener en ambientes x86 o en otro tipo de tecnologías. Y esa modernización pues es parte fundamental de nuestro roadmap. La creación de aplicaciones en la nube. Todo el tema de Linux es clave porque nos va a permitir tomar nuestras aplicaciones hechas en casa, subirlas a la nube o hacerlas en la nube y ponerlas en casa o tenerlas en la nube A y llevarlas a la nube B. O sea, poderme mover y tener todavía el control. No podemos perder el control como clientes de las aplicaciones. Si creo una aplicación que crece en una nube y solamente puede ser trabajada en esa nube, pues simplemente estoy cometiendo el error que siempre cometíamos de quedar amarrado a un proveedor y luego tener que pagar todo el dinero del mundo para poder darle soporte y seguir teniendo digamos, la concurrencia o la posibilidad de tener mis aplicaciones en esa nube. Entonces, aquí el mensaje claro es usemos Linux en Power, que me permite tener la mayor potencia, pero sobre todo usemos Open Source, que me va a permitir moverme en forma muy amplia dentro de todas las nubes, dentro de todos los proveedores. Y el último, pues obviamente el uso de estas tecnologías de Open Source en ambientes nuevos e innovadores. Aprendizaje de máquina, ya habíamos visto en la presentación anterior el tema de inteligencia artificial, el tema de uso de nuevos tipos de datos, data no estructurada como fuente de información para la creación de conocimiento a través de la inteligencia artificial, del entrenamiento de máquina, del aprendizaje profundo, de la analítica avanzada. Todas estas tecnologías obviamente son casos de uso para ambientes Linux y en este caso Power se convierte en una excelente herramienta para hacerlo. ¿Cómo lo desplegamos? Y ya viendo estos dos últimos slides, este primero lo desplegamos a través de un portafolio, a través de unos escenarios especiales o digamos diversos. Tenemos uno en la parte superior derecha que llamamos Linux Empower y es la posibilidad de poder tener en nuestros ambientes Power, de clientes que son de IBM tradicionales, que hoy pueden estar corriendo una iX, que pueden estar corriendo un IBM i, que quieran experimentar Power, pueden hacerlo en su mismo hardware. No tienen que cambiarlo. Van a tener muchísimo mejor rendimiento, van a poder virtualizarlo junto con los ambientes tradicionales y poderlo mezclar. De esa forma, poder tener beneficios económicos por tener menos hardware y mayor posibilidad de consolidación. En la parte superior central tenemos el IC922. El IC922 es un producto especialmente diseñado para el tema de inteligencia artificial y la posibilidad de hacer inferencia. Entonces, ya una vez entrenado un modelo, tengo que hacer inferencia, básicamente todo lo que hoy se llama computación de borde, aplica el IC922, que es un producto para este tipo de aplicaciones de borde, en donde yo voy a hacer es la inferencia de las aplicaciones y donde voy a poder consolidar muy ampliamente capacidades, ¿no? Son equipos que pueden llegar a tener 40 núcleos de procesamiento Power, que como vimos actualmente pueden llegar a tener 8 veces más hilos, o sea que pueden reemplazar fácilmente un clúster de varios servidores x86 en un solo servidor. Otra opción, el Enterprise Pool 2.0, el uso de la posibilidad de tener pago por uso para ambientes Linux, poder hacer pago en formato inclusive por minuto de capacidad de cómputo y de licenciamiento, y en casos de open source incluir pues obviamente todo el stack en ambientes desde básicos de entrada hasta Enterprise. Entonces Enterprise 2.0 me permite tener una consola unificada en la nube que me puede interconectar decenas de servidores y ver el consumo de las capacidades en todos los servidores al mismo tiempo con una facturación unificada y como les menciono nuevamente, por minuto. Entonces es la posibilidad de tener realmente una nube. Si yo tengo instalaciones en diferentes ciudades del país, interconectar todos los servidores y hacer el pago por uso de las capacidades.
tanto el de producción pasarlo a desarrollo, el de desarrollo en alta disponibilidad, si no lo estoy usando en una máquina simplemente no se factura, simplemente no se usa, y poder tener una consola de control que me permite llevar la facturación y la proyección de uso en los meses subsiguientes. En la parte inferior derecha, el LC922, un servidor que está diseñado específicamente para Linux, que puede utilizar ambientes de virtualización de IBM, para ambientes, digamos, de misión crítica. Este producto, aunado al siguiente, que son los ambientes especializados para SAP HANA, pues son productos que nos permiten tener arquitecturas empresariales con software de hipervisor IBM, pero con software abierto en la parte superior. Entonces puede integrarse con ambientes previos que yo tuviera en Power, en otras tecnologías. Y por último, pues el Private Cloud and Dynamic Capacity, que es la posibilidad de tener en casa un ambiente de nube totalmente integrado, en donde con solo colocar esta funcionalidad me permite hacer la compartición de ambientes, inclusive de ambientes de contenedores como OpenShift, simplemente con instalar. Y ya el último mensaje que quisiera darles es siempre, y cuando llegaba hasta este punto en la época anterior, mis clientes me decían, esta tecnología es muy buena, se ve que es impresionante, pero normalmente es muchísimo más costosa que las tecnologías x86. Pues hoy tengo el agrado de mostrar que nuestro portafolio, el portafolio de entrada, las máquinas LC, las máquinas AC e IC, están teniendo hoy, las estamos presentando con precios muy agresivos. Estamos teniendo máquinas que pueden estar arrancando del orden de $8,000, servidores empresariales para bases de datos o para stack open source, en donde podemos estar ofreciéndose a ustedes tecnología comparativa y competitiva con ambientes x86. Entonces, sin más, quisiera dejarlos con este mensaje, el mensaje de que nos tomen como una alternativa en estos mundos del software abierto, de los ambientes tipo Linux. ¿Por qué? Porque son el ambiente open source y el ambiente Linux, pues es el pegante, yo lo llamo así, que está uniendo hoy las nubes privadas y las públicas, está creando los ambientes de multinube híbrida, es realmente la piedra angular de las nuevas arquitecturas que se están gestando en todo el planeta a nivel aplicativo, a nivel de infraestructura, y la idea es colocar el mejor hardware posible debajo de ese gran pegante digamos, de arquitectura desarrollada por software. Entonces, para eso, Power se convierte en una excelente alternativa de desempeño, de disponibilidad, de funcionalidad y ahora de precio. Para que ustedes puedan tenerlos siempre dentro de su portafolio y dentro de sus opciones para sus arquitecturas y para sus diseños. Nos encuentran en las nubes privadas, pero también nos encuentran en las nubes públicas. Pregunten por Power cuando hablen de Linux y particularmente cuando hablen de Linux Red Hat, que también es hoy por hoy parte de la suite y del portafolio de IBM. Entonces, sin más, devuelvo la palabra a Wilson. Muchísimas gracias a todos. No sé si haya preguntas en el chat. Jairo, muchas gracias. Juan Carlos, igual. Excelente presentación. De verdad, pues dan un contenido muy completo del potencial que tenemos nosotros con este portafolio. Y tal como tú lo mencionas, hay que olvidar el viejo mito que las soluciones IBM son costosas. En este momento, con las soluciones de almacenamiento, estamos llegando a todo tipo de cliente. Competimos a la par con cualquier otro fabricante. Esto es lo que ustedes nos piden las cotizaciones a través de su canal de preferencia Terasis para que puedan ver que realmente somos muy competitivos, que estamos con unos precios de locura, con soluciones que a nivel de storage incluyen ya soluciones de software, de backup, y a nivel de power hace todo el sentido que ustedes hagan el cambio de tecnología, porque pues tener una solución de máquinas Linux sobre un x86 versus tenerla sobre un Power con unos uptime que son diferenciadores que están por encima de cualquier x86, allí es donde van a tener ustedes el diferenciador, más todos los costos ocultos que pueden tener ustedes cuando hacen un hosteo de máquinas en data center. Allí también hay unos costos ocultos que con Power se les van a reducir mucho por la capacidad que tenemos de consolidación de cargas. Este es el mensaje que queríamos dejarles. Agradecerles a todos por su asistencia a este evento y pues
próximamente un representante de ventas de Terasis va a estarse comunicando con ustedes para que de manera pues, libre, espontánea, podamos tener algunos ejercicios para que ustedes vean esos comparativos de precios y performance que tenemos sobre estas máquinas. Muchas gracias a todos por la atención. Muchas gracias a todos, Jairo, Juan señor. Carlos, Wilson, y a todos nuestros asistentes. Como lo dice Wilson, acabamos de ver pues las mejores performances en cuanto a storage, en cuanto a power, y estaremos en contacto con ustedes. Nuestra área comercial los estará llamando para que empecemos a revisar cuáles son los proyectos que tienen basados en esta tecnología que hoy nos presentó IBM. Muchas gracias a todos y que tengan un buen día. Muchas gracias por la Igualmente. invitación y buena tarde para todos. Gracias. Hasta luego.